Hola, buenas tardes. Me presento, soy Claudia Priego. Hoy vamos a compartir una clase dentro del curso Taller de Habilidades de Formación Avanzada en la Redacción de Acuerdos Reparatorios para estudiantes y profesores de Derecho. El tema de hoy es un tema que especialmente me apasiona. En los últimos 5 años he estado trabajando en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, específicamente en el órgano especializado en mecanismos alternativos. Y la verdad es que me he topado con todo tipo de situaciones y con todo tipo de asuntos que representan algún tipo de complejidad, algún tipo de singularidad. Y espero poder plasmar en esta clase algo de mis experiencias y de lo que he aprendido en estos 5 años, además de teoría y ajustarnos a la agenda que nos dio American Bar Association, a quien le agradezco la oportunidad de estar hoy aquí frente a ustedes. El tema que veremos hoy se llama Introducción a los acuerdos para las soluciones alternas. Tengo un montón de información que compartirte, no quiero que el video sea largo para que no te aburras y sí puedas captar la mayor información posible, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar y voy a compartir mi presentación con ustedes. Listo, ya quedó. Y bueno, este es el tema de hoy. Solo recordarte que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ojalá puedas tener uno aquí a la mano, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 183 comienza el libro segundo, título primero, capítulo primero, que habla sobre las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada. Nosotros nos vamos a enfocar hoy, como el título del tema lo refiere, a las soluciones alternas. Las dos soluciones alternas que menciona el código en el artículo 184, otra vez, Código Nacional de Procedimientos Penales, son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Nos vamos a enfocar más que nada en las características del acuerdo reparatorio y qué tiene que llevar un plan de reparación para que sea adecuado para la suspensión condicional. Acuérdense que a través de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, que son los mecanismos que vienen mencionados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, es a través de estos de los que conseguimos tanto los acuerdos reparatorios como los planes de reparación que van a ser llevados ante el juez de control para darle ya la formalidad que requiere la suspensión condicional. Bueno, con este panorama muy general, si fue mucha información rápido, escucha las veces que quieras y sobre todo checa el apartado, el libro, el título y el capítulo que te mencioné, empezando en el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, vamos a comenzar con un concepto que es sumamente importante a la hora de decidir, ¿sí? Que vamos a promover o vamos a aceptar una salida alterna, como puede ser el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional, y es el tema de la reparación integral, ¿sí? En el artículo 17, párrafo quinto de la Constitución, dice que las víctimas tienen que ser reparadas de forma integral, ¿sí? Que los mecanismos alternativos en materia penal deben de procurar una reparación integral de la víctima. Entonces, ¿qué es esta reparación integral? ¿Saben? Se oye mucho por ahí el tema de la reparación integral y sinceramente mi punto de vista es que los mecanismos alternativos son la vía para conseguir de forma más efectiva y más eficaz una reparación integral del daño cuando se han ocasionado por la comisión de un delito frente a lo que pueda hacer algún juez en juicio oral, porque evidentemente pues, se ajustan a lo legal y muchas veces lo legal no atiende de forma tan individualizada como si lo pueden hacer los mecanismos alternativos a los daños que han afrontado las víctimas
ante la comisión del delito. Y bueno, la reparación integral es ese conjunto de medidas que se determinarán e implementarán a favor de la víctima de acuerdo a la acreditación del daño cometido por el hecho victimizante, ¿sí? Son, por ejemplo, si con motivo del hecho victimizante sufrí heridas, por ejemplo, en mi brazo o raspones, una de las medidas que se tiene que adoptar es precisamente que o me den la atención médica o hasta que mi brazo se restablezca o que me paguen los daños que yo ya cubrí para que mi brazo fuera restablecido. Si estamos ante la presencia de la comisión de un delito que pudo afectarme de forma psicológica, pues obviamente también una de las medidas que se determinarán o implementarán también puede ser que yo vaya a terapia psicológica, en cuyo caso la persona responsable tendría que cubrir los gastos de esa terapia por el tiempo que esté recomendado para que yo pueda estar bien, sin miedo, vivir en paz y poder resignificar lo que pasó. No sé, por ejemplo, si estamos hablando de un hecho de tránsito y hubo alguien que perdió una pierna, por ejemplo, en un accidente, pero se dedicaba a jugar fútbol, entonces también hay que indemnizar a la víctima por la pérdida de su miembro, su pierna, y precisamente por esas cosas que ya no va a poder hacer, como va a ser jugar fútbol, ¿sí? Entonces, este conjunto de medidas, ¿sí? Se pueden individualizar y pueden ser más eficientes y más eficaces cuando nos sentamos en una mesa de un mecanismo alternativo y podemos nosotros como víctimas exponer todo lo que nos ha pasado, todas las consecuencias que ha traído precisamente ese hecho victimizante y nosotros abordar todos y cada uno de los aspectos, todas y cada una de las medidas que se van a tomar para que el hecho victimizante o los efectos del hecho victimizante desaparezcan y en caso de que no sea posible, pues obviamente haya una indemnización. Entonces, eso es como tal el tema de la reparación. Nosotros aquí en los órganos especializados lo que vemos es precisamente eso, reparar. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la reparación integral? Pues es un tipo de reparación que debe de llevar además medidas de restitución, medidas de rehabilitación, de compensación económica o indemnización, medidas de satisfacción o de no repetición. ¿Sí? A veces tenemos también que pactar con las partes cuando son vecinos y tuvieron algún tema de amenazas o lesiones, también tenemos que sentar a hablarnos con ellos para que nos digan, oiga, ¿esto cómo va a ser posible que no se vuelva a repetir? Porque viven cerca, porque se van a estar viendo, porque la pasada para ir al domicilio de uno tiene que pasar por el otro, ¿sí? Las medidas de rehabilitación también, yo qué necesito para quedar bien, ¿sí? Entonces, son una serie de aspectos, ¿sí? Que desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se nos ha hecho eco de que una reparación integral debe de contemplar este tipo de medidas. Dijimos que la reparación es un conjunto de medidas y para que sea integral, esas medidas deben de ser de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. No voy a entrar a detalle mucho con ellas porque las vamos a ver en una clase puntual más adelante. ¿Okay? Teniendo en mente esta idea de reparación y de reparación integral, cuando los facilitadores en materia penal vamos a hacer acuerdos reparatorios o planes de reparación para la suspensión condicional, tenemos que pensar en la mejor manera para redactar nuestros acuerdos, en la mejor manera para abordar todos los temas en el punto en el que puedan ser tomadas todas las medidas que sean prudentes para que haya una reparación integral. Es decir, la reparación integral como tal tiene que quedar materializada e individualizada en la redacción del acuerdo reparatorio o del plan de reparación. Y bueno, el acuerdo reparatorio, vamos a ver qué es el plan de reparatorio, qué es el plan de reparatorio, perdón, qué es el acuerdo reparatorio, que es el la primera salida alterna, menciona el Código Nacional de Procedimientos
penales. Bueno, el artículo 186 contiene una definición de lo que es el acuerdo reparatorio y dice que son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, son acuerdos, son voluntarios, son actos jurídicos, se celebran entre la víctima o ofendido y el imputado. Ahora bien, el facilitador es la persona que se sienta con la víctima, el ofendido y el imputado para llevar a efecto una mediación, una conciliación o una junta, obtener el acuerdo reparatorio, el cual lleva la firma del facilitador, pero hasta ahí no está aprobado. Quienes tienen la facultad para aprobarlo, según el artículo 186, son el Ministerio Público antes de la vinculación y el juez de control después de la vinculación. ¿Ok? Y en caso de que el acuerdo reparatorio se cumpla en todos y cada uno de los términos, pues extingue la acción penal de conformidad con el artículo 485, fracción décima, igual del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos viendo características, ¿sí? Características del acuerdo reparatorio. 1. Solo puede ser hecho por los facilitadores de los órganos especializados. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos dice que debe haber facilitadores en las fiscalías y que puede haber facilitadores en los tribunales. Con lo cual, para los tribunales es una cosa facultativa y para las fiscalías es una cosa obligatoria. En el caso especial de Tabasco, a la fecha, no hay facilitadores en materia penal pertenecientes al tribunal, sino que ese trabajo lo ha estado haciendo de forma exclusiva la Fiscalía General del Estado. Pero al principio, en la implementación de lo que era el nuevo sistema, se creía que los ministerios públicos podían o continuaban teniendo la función de hacer las conciliaciones, ¿no? Hasta que pues ya salió la ley y fue muy tajante. El Código Nacional dice que debe de salir del órgano especializado, que debe de haber facilitadores que estén certificados. ¿Por qué? Porque eso le da un elemento de solemnidad al acto jurídico que estamos celebrando. De lo contrario, nos podríamos enfrentar a una inexistencia o una posible nulidad. ¿Ok? Ojo, los acuerdos reparatorios no proceden para los casos de violencia familiar en la Ley General de Víctimas. Ustedes pueden encontrar la disposición que así lo prohíbe, entonces no podemos hacer acuerdos reparatorios en los casos de violencia familiar. Tercero, no procede cuando el imputado ya haya celebrado otro acuerdo por el mismo delito, aunque lo haya cumplido. Es decir, si yo ya celebré hace 2 años un acuerdo reparatorio por un delito de amenazas, si vuelvo a incurrir en la misma actitud, ¿sí? Si se vuelve a configurar el mismo delito, me vuelven a iniciar una carpeta de investigación siendo yo imputada por el delito de amenazas, yo ya no puedo celebrar otro acuerdo reparatorio. Recordemos que estas salidas alternas tienen como un punto de ser educativas, de dejarle a la gente en la conciencia de que pudo haber cometido un acto que estuvo mal para que reflexione y tenga otra oportunidad. En esta tesitura, pues, si yo soy reincidente por el delito de amenazas, pues ya no puedo celebrar otro acuerdo reparatorio, aunque lo haya cumplido, ¿sí? Cuando los acuerdos reparatorios se incumplen, por ejemplo, si yo hace 2 años incumplí el de amenazas, ya no puedo, la consecuencia de ese incumplimiento es que yo ya no voy a poder celebrar un acuerdo reparatorio en ningún otro delito. O sea, esa puerta ya se me cerró. Pero si celebré el acuerdo reparatorio hace 2 años por el delito de amenazas y lo cumplí y lo he respetado hasta ahorita, la prohibición solamente es que no puedo volver a celebrar acuerdos por el mismo delito, pero sí por cualquier
otro. ¿Ok? Bueno, la celebración de los acuerdos reparatorios procede desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de la apertura a juicio oral. Una vez que llegamos a la etapa de apertura a juicio oral, ya no puede haber acuerdo reparatorio y tampoco suspensión condicional. Entonces son salidas alternas al procedimiento, pero que tienen un tiempo, ¿saben? Tienen un tiempo. Es decir, tiene que haber una carpeta de investigación, tiene que haber una denuncia o una querella, no se puede hacer antes y tenemos de tiempo hasta el auto de apertura a juicio oral. En algunos casos son aprobados por el Ministerio Público. ¿Cuándo es así? Pues cuando la carpeta de investigación todavía está en sede ministerial, es decir, que no ha sido judicializada, no ha habido acto, el auto de vinculación. Entonces, cuando no hay auto de vinculación a proceso, esos acuerdos reparatorios se entiende que están todavía en sede ministerial y son aprobados por el fiscal del Ministerio Público. Pero si ya hay auto de vinculación a proceso, quien lo debe de aprobar el acuerdo reparatorio es el juez de control. En cuanto al tiempo, ¿sí?, de cumplimiento de las obligaciones, los acuerdos reparatorios pueden ser inmediatos o diferidos. ¿Cuáles son los inmediatos? Bueno, pues aquellos cuyas obligaciones quedan satisfechas al momento de la firma del acuerdo reparatorio. Por ejemplo, tengo que pagar una indemnización de 15,000 pesos y a la firma del acuerdo reparatorio yo le entrego esa cantidad a la víctima y es más, le ponemos una leyendita ahí de que el acuerdo reparatorio sirve de recibo, el mejor recibo que el derecho proceda, ¿no? Porque justo con la firma estamos entregando el dinero. Entonces, ese tipo de acuerdos son inmediatos, pero hay otro tipo de acuerdos que son diferidos. Es decir, yo no tengo capacidad económica para pagar los 15,000 pesos a la firma del acuerdo y tampoco en una sola exhibición. Con lo cual, pido que el tiempo, ¿sí?, en los que yo considero que según mi capacidad económica los puedo reunir, son 3 meses pagando 5,000 pesos mensuales. Voy a pagar 5,000 pesos cada día 15, comenzando el día 15 de julio, 15 de agosto y 15 de septiembre terminamos. Esos acuerdos que por alguna situación se prolonga su cumplimiento en un lapso de tiempo que nunca puede exceder de 3 años, se llaman diferidos. ¿Ok? Entonces, el término máximo para el cumplimiento de los acuerdos reparatorios son 3 años. Si se incumplen los acuerdos, pues una de las consecuencias, ya se las dije, es que la persona no va a poder celebrar otro acuerdo reparatorio ya por ningún otro delito, pero además va a haber una consecuencia respecto de esa carpeta de investigación y la consecuencia es que se va a continuar la investigación y todo el proceso penal como si no hubiera habido acuerdo reparatorio, excepto en el caso en que se haya pactado alguna obligación de pago y se hayan hecho pagos parciales, en cuyo caso esos pagos parciales se van a tomar en cuenta en la sentencia definitiva para que sean descontados en caso de que haya una condena en contra de la persona responsable. Entonces, los acuerdos reparatorios no son ejecutables, no adquieren categoría de cosa juzgada como si iba a pasar en materia civil y familiar en el nuevo código de procedimientos y tampoco, ni tampoco como lo hacen en materia laboral, que sí adquiere categoría de cosa juzgada, en materia mercantil, que son aprobados por los jueces, y adquiere categoría de cosa juzgada, en materia penal no. Por lo tanto, la consecuencia es que si no se cumple, no hay como tal un procedimiento de ejecución, no hay como tal un procedimiento para poder obligar al imputado a que lo cumpla, pero sí hay una consecuencia. Y la consecuencia es que se continúa la investigación. ¿Okay? Y que ya no va a poder celebrar un acuerdo reparatorio por ningún otro delito esa persona que aparezca como imputado. En el caso de que seas víctima y se incumple el acuerdo reparatorio, evidentemente esta consecuencia negativa pues no puede ser, no la puedes adquirir. Entonces vas a poder hacer los acuerdos reparatorios que sean necesarios siempre y cuando seas
víctima. Y esperamos que no, ¿verdad? Porque significa que vas a ser víctima de muchos delitos y esperamos que no. Ok, ¿cómo identificamos qué delitos pueden ser resueltos por los mecanismos alternativos? Bueno, primero hay que hablar de algo muy importante que es el criterio de oportunidad. ¿Sí? Este criterio de oportunidad establece la facultad que tiene el Ministerio Público para no iniciar una investigación, aunque sí la carpeta, o bien para no continuarla. Pero lo importante es que si el hecho lo amerita, puede enviarlo al órgano especializado en mecanismos alternativos para que pueda celebrarse un acuerdo reparatorio o para una suspensión condicional. Es decir, cuando el fiscal del Ministerio Público atiende a la víctima, que es la persona que inicia la carpeta de investigación a través de una denuncia o una querella, en ese momento el Ministerio Público está en la facultad de poder analizar el conflicto o poder analizar el asunto y sugerirle a la persona de que en vez de que se haga la investigación, se pueda derivar al órgano especializado para que a través de la firma de un acuerdo reparatorio, pues se pueda solucionar su conflicto. Esto casa con el artículo 131, fracción 18ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también dice que es obligación, que también es obligación del Ministerio Público promover el mecanismo alternativo. Entonces, hay dos cosas aquí en juego. Una, el criterio de oportunidad. Como fiscal del Ministerio Público, analizo el asunto, veo que hay probabilidades. Y dos, cumplo con mi obligación que me pone el 131, fracción 18ª del Código Nacional, y promuevo el mecanismo alternativo. Y le sugiero a la persona, lo invito, promuevo el mecanismo, para que esa persona pueda venir al órgano especializado y celebrar un acuerdo reparatorio con esa persona. ¿Ok? Bueno, entonces, en el artículo 187, digo, con esto en mente, ya entendiendo mejor esta parte, en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me voy a permitir abrir, vienen tres hipótesis en las cuales procede el acuerdo reparatorio. Como tal, son tres hipótesis legales que se refieren a circunstancias que deben de tener los delitos, pero no es como tal un listado de delitos, ¿sí? Sino que en cada caso nosotros tenemos que analizar las circunstancias y determinar, conforme a esto que dice el 187, si es procedente el acuerdo reparatorio o no. Bueno, entonces el 187 dice que procederán los acuerdos reparatorios, dice, únicamente en los casos siguientes, y tiene estas tres fracciones. Es decir, si nosotros queremos inventar alguna otra cosa, no se va a poder, porque el código es claro. Solo procederán cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Entonces, cuando yo leo esto, tengo que ir al Código Penal del Estado al que yo pertenezco y analizar el delito y ver si ese delito admite perdón, se inicia por querella o por requisito el equivalente de parte ofendida. Si reúne cualquiera de estas características, el delito que se inicie por querella, por ejemplo, entonces es procedente el acuerdo reparatorio. En el caso de Tabasco, puede ser unas amenazas, pueden ser unas lesiones leves, muy leves, las cuales se inician por querella de parte ofendida. Con eso se actualiza la hipótesis primera del artículo 187 y puede ser derivado al órgano especializado en mecanismos alternativos. La segunda fracción es muy simple, dice, por delitos que sean culposos. ¿Cuándo es un delito culposo? Pues cuando no existe el elemento dolo, es decir, no hubo la voluntad de cometer el delito, y el caso clásico para esta fracción es los hechos de tránsito. Es decir, yo no salí de mi casa, ¿verdad? Salvo en algunos casos que sí se muestra la premeditación,
no salí de mi casa con las ganas de atropellar a nadie, pero bueno, hubo un accidente de tránsito, y de repente hubo lesionados y hubo daños materiales que hay que reparar. Ese es un delito culposo. O sea, no hay culpa, no hay, bueno, si no hay culpa, no hay dolo. No hay dolo. Entonces, se vuelve un delito culposo y por ser un delito culposo, puede ser derivado al órgano especializado para celebrar un acuerdo reparatorio. ¿Ok? Tercera fracción. Dice que son los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Es decir, puede ser incluso un robo, siempre y cuando no haya habido violencia sobre la persona. A lo mejor un robo de vehículo, hubo un robo, pero no hubo violencia. Yo dejé estacionado mi carro en un parque y cuando regresé el carro no estaba y pensé que se lo había llevado la grúa, investigué que no, y de repente sale pues, que se lo robaron, ¿no? No aparece por ningún lado el carro y de repente alguien más aparece que lo trae ahí, que se lo vendieron y todo. Entonces, ese es un delito patrimonial que se cometió sin violencia sobre las personas. En el estado de Tabasco, hasta marzo del 2022, también era sujeto a ser resuelto por acuerdo reparatorio el delito de abigeato, porque aquí se roban muchas vaquitas, y precisamente porque aumentó la incidencia del delito de abigeato, lo sacaron del capítulo de los delitos patrimoniales y ahorita está en otro capítulo que es como del interés del Estado, de no sé qué cosa, y deja de ser un delito patrimonial. Y al dejar de ser un delito patrimonial, sale de la hipótesis del artículo 187, fracción tercera, y por lo tanto ya no es posible que se solucione a través de un acuerdo reparatorio. Entonces, cada que nos deriven un asunto, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos dice que el facilitador tiene que hacer este estudio, este análisis de procedencia respecto de lo que le están derivando para que pueda determinar conforme al 187 y conforme a la naturaleza de cada uno de los delitos, si es de querella, si es culposo o patrimonial sin violencia, si procede o no el acuerdo reparatorio. ¿Sí? La práctica ya nos va haciendo como que, pues los de amenaza proceden, venga, las lesiones de la fracción 1 y 2 proceden, el robo equiparado procede, el robo en una tienda procede, ¿sí? Pero como tal, cuando nos llega un asunto, un delito que es poco común, pues evidentemente hay que hacer otra vez el análisis de la procedencia. Se los comento, una, porque está en la agenda del curso, y dos, porque es importante que ustedes aprendan a hacer el análisis de cada uno de los casos para que en su momento, ya sea que les toque ser facilitadores u operadores del sistema, pues sepan determinar qué asuntos sí y qué asuntos no. Se los pueden proponer igual como soluciones a sus clientes para terminar más rápido con los asuntos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar ahora al plan de reparación. El plan de reparación aparece cuando estamos hablando de suspensión condicional, ¿sí? Ya dejamos atrás la salida alterna, que es el acuerdo reparatorio, y ahora vamos a hablar de la suspensión condicional, ¿sí? El artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. Entonces, a esto es a lo que nos vamos a dedicar a hablar en la clase, que es este plan detallado para el pago de la reparación del daño. No constituye por sí mismo la suspensión condicional porque hace falta otro elemento y que es el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima y ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Es decir, vamos a hacer un plan de reparación y vamos a establecer medidas, ¿sí? A las cuales se va a sujetar el imputado. Cuando el plan de reparación y las medidas
sean aprobadas por el juez de control. Aquí ya no entra la figura del Ministerio Público. Cuando sean aprobadas por el juez de control, entonces se habrá materializado como tal la suspensión condicional del proceso, y una vez que se haya cumplido con las medidas y se haya agotado todas las obligaciones del plan de reparación, entonces se va a extinguir la acción penal. ¿Okay? Entonces, el plan de reparación es el acuerdo elaborado por los imputados y las víctimas para materializar el derecho de estas últimas a la reparación integral del daño sufrido como consecuencia del delito. ¿Sí? Es decir, vamos a ver todo lo que son las medidas de restitución, rehabilitación, garantías de no repetición, compensación y satisfacción, y las vamos a meter en el plan de reparación, que tiene que ser integral. ¿Y cómo las vamos a poner? Pues a través de cláusulas y de obligaciones que va a contraer el imputado con la víctima. ¿Sí? Para conseguir o para llegar al plan de reparación, lo mismo lo vamos a hacer a través de la mediación, de la conciliación o de una junta restaurativa, que son los mecanismos alternativos que permite la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Cuando estemos ahí en esa mediación, en esa conciliación o esa junta, la víctima u ofendido y el imputado también pueden llegar a acuerdos respecto de las medidas a las que se va a sujetar el imputado, ¿sí? También dentro del plan de reparación integral, y estas pueden ser modificadas por el juez de control ya en la audiencia, que le consideren insuficientes o que le ponga alguna otra que se ajuste a lo que se quiere respecto de la conducta cometida, respecto del delito cometido. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que en los casos de amenazas han decidido someterse a clases, por ejemplo, del manejo de la ira, como una medida, ¿sí? Dentro de la suspensión condicional. Como la suspensión condicional solo es aprobada por el juez de control, por eso les puse la fotito ahí donde están delante de un juez, le están llevando un documento para su aprobación, porque uno de los requisitos es que ya haya vinculación a proceso, y por tanto, al ya estar judicializado, requiere precisamente pues de esa figura del juez para ser aprobado. Entonces, aquí el Ministerio Público ya no aprueba, solamente propone la suspensión condicional. Es una de sus facultades proponerla, y también del imputado. Vamos a ver algunos casos de oportunidad, ¿sí? Y procedencia para el plan de reparación. La solicitud la tiene que hacer el imputado o el Ministerio Público, ¿sí? Se tiene que pedir una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso. El imputado o el Ministerio Público pueden hacer la solicitud pertinente. Otra circunstancia es que debe de haberse ya vinculado a proceso al imputado. Debe de haber auto de vinculación, y entonces ya se puede pedir la suspensión condicional. Se remite al órgano especializado para hacer el plan detallado de reparación del daño. Otro puntito ahí es que la medida aritmética del delito por el cual se vaya a pedir la suspensión condicional no debe de exceder de 5 años. O sea, debe de ser hasta 5 años, pero no puede ser mayor a 5 años. Entonces, si tenemos un delito, no sé, que la media aritmética excede de 5 años, 2 meses, no se puede. ¿Sí? Tiene que ser hasta 5 años. Para su aprobación, se necesita que la víctima esté de acuerdo, es decir, que no haya oposición. El código dice que haya oposición fundada, ¿sí? De la víctima. Entonces, la víctima debe de estar de acuerdo para celebrar, debe de estar de acuerdo en la suspensión condicional. Si bien es cierto, no la puede proponer, sí tiene que estar de acuerdo para que se lleve a cabo. El término, sí, para el término oportuno
para poder solicitar la suspensión condicional. Es lo mismo que el acuerdo reparatorio, en algunas cosas se parecen, en otras no. Es la apertura a juicio, oral. Es decir, desde que se inicia la carpeta de investigación, se ejecutan algunos actos de investigación, se pide el auto de vinculación, se vincula. Entonces, aquí tendríamos el inicio de la oportunidad de pedir la suspensión condicional con el auto de vinculación hasta antes de la apertura a juicio oral. Y luego, otro requisito es que dice en la ley que hayan pasado 2 o 5 años después de la última suspensión condicional. Es decir, si el imputado celebró ya una suspensión condicional, tuvieron que haber pasado 2 años si cumplió con todas las medidas y el plan de reparación, y 5 años en caso de que no lo haya hecho. Y entonces va a poder tener acceso a celebrar una nueva suspensión condicional. No pone como candado el hecho de que sea por el mismo delito que ya lo había celebrado, ni nada de esas cosas. Entonces, solamente es un término que se han pasado 2 años de la última y que lo haya cumplido, o 5 años de la última y que no lo haya cumplido. Para el caso del seguimiento de los acuerdos reparatorios, le corresponde al órgano especializado en mecanismos alternativos de la Fiscalía hacer el seguimiento de los acuerdos. ¿Sí? En el caso de la suspensión condicional, ya le corresponde al juez de control con una unidad de medidas cautelares darle seguimiento a las suspensiones condicionales. ¿Sí? Son parecidos, pero a la vez diferentes. Y bueno, esta ha sido la clase. Esta es una introducción de muchos temas que vamos a ver a lo largo de la semana. Todos inciden en la redacción, en el contenido, en la reparación integral de las víctimas, en las obligaciones que van a adquirir los imputados. ¿Sí? Es una clase pues que te va a dar un panorama general y que sí te va a invitar, sí o sí te va a invitar para que puedas checar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que puedas checar también la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que puedas entender esta parte de que hay salidas alternas, que son acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales, y que que se llega a ellas a través de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. A veces la gente confunde que los mecanismos alternativos son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, y no. Los mecanismos alternativos siguen siendo los de siempre: mediación, conciliación y junta, y de ellos se produce el acuerdo reparatorio. La última idea con la que me gustaría dejarte es que el acuerdo reparatorio nace de la justicia alternativa. ¿Por qué? Porque nace de una mediación, de una conciliación o una junta, ¿sí? Entonces nace, ¿saben?, del vientre de la justicia alternativa, pero cumple sus funciones y tiene consecuencias jurídicas dentro del proceso penal. ¿Sí? Tanto es así que una de las consecuencias, tanto de cumplir el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional, es la extinción de la acción penal. Y por ello es importante que aprendamos a distinguir cuáles son pues aquellos casos en los que procede, que aprendamos a decidir que sí y que no poner en un acuerdo reparatorio, que aprendamos a que la reparación del daño de un delito no es nada más una indemnización económica, sino que hay otros aspectos, otras esferas jurídicas que fueron trastocadas en la vida de la víctima que es necesario que se atiendan, ¿sí? Y que en el acuerdo reparatorio o en el plan de reparación de la suspensión condicional solamente van a quedar plasmadas. Y bueno, te dejo con estas reflexiones. Espero que a lo largo de la semana pues queden solventadas y que, pues no sé, haya sido de tu interés esta clase. Te mando un saludo y te deseo que tengas un excelente día. Hasta luego.